Mis padres traidores aparecieron en mi puerta en cuanto supieron cuántos ceros había en mi cuenta bancaria. Soy Alejandro, y tengo 35 años. Han pasado 10 años desde que oficialmente dejé de existir para mis padres, Elena y Héctor. No es una exageración. 10 años, ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Nada. La última vez que los vi, tenía 25. Conduje hasta su casa en las afueras de Sevilla para pedirles un préstamo de 4.000 euros para lanzar mi primer y pequeño proyecto en línea, que se suponía que sería mi salvación, porque con un trabajo estándar de 12 euros por hora, simplemente no podía pagar el alquiler y la comida. Recuerdo que mi padre, Héctor, ni siquiera desvió la mirada del partido de fútbol en la televisión. Mi madre, Elena, estaba junto a la mesa de la cocina, revisando unos folletos de viajes. Expresé mi solicitud, y el silencio que se produjo fue tan pesado que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared que compraron antes de que yo naciera. Elena me miró entonces con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de agotamiento, molestia e indiferencia total. Dijo que no podían ayudar porque necesitaban comprarse un coche nuevo, y además, los hombres hechos y derechos resuelven sus propios problemas, Ale, no vienen a mami por dinero. No había ni una pizca de arrepentimiento o simpatía en su voz. Ambos siempre vivieron según el principio del sálvese quien pueda, pero yo, el ingenuo, pensé que habría excepciones para su propio hijo. En ese momento, lo entendí. Me di cuenta de que, para ellos, siempre había sido algo así como un error molesto o, en el mejor de los casos, una fuente de gastos. Simplemente me di la vuelta y me fui sin decir una palabra. Desde entonces, cambié mi número, me mudé a otra comunidad autónoma y no busqué contacto. Ellos, obviamente, tampoco lo intentaron. Ni una sola vez. Mi pequeño proyecto despegó. No de inmediato, por supuesto. Durante los primeros 3 años, dormí 4 horas por noche, comí fideos instantáneos y trabajé en un cubículo minúsculo y sofocante en el barrio de Malasaña de Madrid. Pero luego, gracias a una suerte enorme, noches sin dormir y simple fortuna, comenzó a generar ganancias. A los 33 años, me convertí en lo que las noticias llaman un emprendedor súbitamente rico. Mi negocio, que desarrollaba software especializado para pequeñas y medianas empresas, se convirtió en casi un monopolio en su nicho. Vendí una participación mayoritaria a una gran corporación, y después de pagar todos los impuestos, la cantidad que quedó en mi cuenta tenía 7 ceros. No diré la cifra exacta. Solo diré, ahora podría comprar el coche que mi padre quería, sin pensarlo 2 veces. Y aquí es donde comienza la parte interesante, o más bien, la más despreciable. Me mudé a un barrio exclusivo en las colinas de Barcelona. A una bonita casa con piscina que compré simplemente porque podía permitírmelo, no porque soñara con ella. Pasaron un par de años de vida relativamente tranquila. Rara vez aparecía en la prensa, llevando una vida discreta, aunque muy próspera. Incluso me había olvidado de mis padres, procesé el viejo resentimiento y seguí adelante. Y luego, hace 2 semanas. Jueves. Estoy sentado en la cocina, bebiendo mi café de la mañana, revisando las noticias. De repente, suena el timbre. Inesperado. Tengo un sistema de seguridad y todo eso. Miro el monitor, y se me revuelve el estómago. En la puerta están Elena y Héctor. Mi madre y mi padre. Parecían mayores, por supuesto, pero estaban vestidos con ropa cara, claramente nueva. Y la indiferencia que recordaba había desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una sonrisa servil mezclada con una especie de codicia depredadora. Estaban parados en mi puerta, a pesar de que nunca supieron mi dirección. Todavía no sé cómo la encontraron. Pero tengo una suposición. Este fue uno de esos momentos en los que sientes físicamente que todo lo que viviste alguna vez regresa para golpearte en el estómago. Estaban allí, listos para comenzar una actuación que, lo sabía, sería la más repugnante de mi vida. No habían venido solo a visitar. Habían venido por su trozo del pastel, un pastel que horneé yo mismo, sin su ayuda. Y esa fue la verdadera y sucia conmoción. Abrí la puerta. Abrí la puerta y simplemente me quedé allí, dejando que el aire denso e incómodo se cerniera entre nosotros. Elena, mi madre, fue la primera en moverse.
Se apresuró a entrar, no para darme un abrazo, sino para inspeccionar la entrada. Tenía esa sonrisa brillante y ensayada, del tipo que usan los políticos cuando necesitan un voto. Alejandro. Ay, cariño, tu casa es simplemente maravillosa. Mira, Héctor, mira el mármol. Es todo lo que te mereces, cielo. Su voz era aguda, casi frenética, un marcado contraste con el tono monótono y despectivo que recordaba por última vez. Héctor, mi padre, fue más lento. Simplemente se quedó detrás de ella, asintiendo como un muñeco, sus ojos escaneando el espacio en busca de etiquetas de precio. El silencio gritaba. 10 años de silencio, y ahora esta calidez hueca y forzada. No los invité a pasar, simplemente me adelantaron, afirmando su presencia en un espacio que no tenían derecho a ocupar. No dije bienvenidos, solo dije, ¿cómo consiguieron mi dirección? Héctor finalmente habló, pero no respondió a la pregunta. Se aclaró la garganta. Bueno, Ale, nosotros escuchamos cosas. Escuchamos que te fue bien. Un amigo de un amigo mencionó haber visto un artículo sobre ti en la revista de negocios local de Cataluña. Evitó mi mirada, concentrado intensamente en una escultura de cerámica en la pared, probablemente calculando su coste. Esta historia del amigo de un amigo era su frágil tapadera, y la vi clara. Ellos no leían revistas de negocios. Leían periódicos sensacionalistas del supermercado. Rebuscaron. Olieron dinero y empezaron a rebuscar. Terminamos en la sala de estar. No les ofrecí nada, pero Elena inmediatamente comenzó la actuación. Te hemos echado tanto de menos, Alejandro. Estos últimos años han sido tan difíciles sin ti. Pensamos en ti todo el tiempo. Se me revolvió el estómago. ¿Todo el tiempo? Cuando yo estaba luchando, cuando estaba completamente solo, ellos estaban demasiado ocupados comprando su coche nuevo para enviar un solo mensaje. Simplemente me senté en el sofá de cuero, con los brazos cruzados, dejándolos hablar. Quería ver cuán profundo cavarían su propio agujero. Mi amargura se sentía fría y pesada en mi pecho, un escudo defensivo que no me había dado cuenta de que necesitaba reconstruir. Entonces Elena comenzó a cambiar sutilmente la conversación. Su sonrisa se atenuó una fracción. Sabes, cariño, desde que te fuiste, las cosas han sido tan difíciles para nosotros. El fondo de pensiones de Héctor, bueno, no se ha recuperado de la caída del mercado, no como el tuyo, estoy segura. Suspiró teatralmente, pasando una mano por la tela de mi sofá hecho a medida. Y a la casa le hace falta un tejado nuevo, tiene goteras, Alejandro, justo encima de la mesa del comedor. Estamos en un punto en el que podríamos tener que vender el lugar donde te criamos. La desesperación en su voz fue casi convincente, pero el timín lo arruinó por completo. Esperaron a que yo me hiciera millonario, y entonces tuvieron un tejado con goteras y un mal fondo de pensiones. ¿Coincidencia? No lo creo. Vi el movimiento calculado. No estaban allí solo para reconectar, estaban allí para establecer una narrativa de necesidad, una necesidad que yo, el hijo exitoso que abandonaron, estaba moralmente obligado a solucionar ahora. Solté un lento suspiro. Eso suena duro, Elena. ¿Qué esperan conseguir exactamente contándome esto? Pregunté, mi voz plana, deliberadamente desprovista de emoción, como si estuviera discutiendo un contrato con un proveedor. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro, estaba trazando mis siguientes 3 movimientos. No iba a darles nada, ni un euro, ni un ápice de perdón emocional. Pero tampoco iba a echarlos inmediatamente. Necesitaba saber el alcance total de su plan. Necesitaba verlos retorcerse, verlos degradarse tratando de reclamar al hijo que desecharon. Esto se sentía menos como una visita familiar y más como una negociación cruel y de alto riesgo. Y el reloj seguía corriendo, toda esta reunión tóxica solo llevaba 2 semanas. Y sabía que no podría tolerar esta farsa durante un mes completo. La cara de Elena se crispó con pánico genuino. Le lanzó una mirada rápida y preocupada a Héctor, quien solo jugueteaba con su alianza barata. No estaban preparados para mi frialdad. Esperaban un hijo pródigo, listo para ser entusiastamente bienvenido de vuelta al redil. Bueno, solo queríamos verte, Ale. Somos familia.
La familia se ayuda, terminó, la palabra familia sonando como una moneda barata y empañada rodando por el suelo. Ese fue su primer error. Invocaron el vínculo que destruyeron hace 10 años. Simplemente asentí, el silencio regresó, pesado y crítico esta vez. Miré la costosa encimera de cuarzo que habían admirado al entrar. No se merecían una casa como esta. No se merecían un hijo como yo, especialmente el que era ahora. La familia se ayuda, había dicho Elena, y la hipocresía era tan espesa que me asfixiaba. No me reí, aunque la tentación fue fuerte. Simplemente mantuve la actitud profesional y plana que suelo reservar para las negociaciones hostiles de adquisición. No iba a dejarlos escapar con sentimentalismos vagos. Elena, Héctor, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, haciendo contacto visual con Héctor por primera vez desde que llegaron. Mi voz era baja y firme. Entiendo que se enfrentan a dificultades. Pero seamos claros. Hace 10 años, cuando vine a pedirles 4.000 euros, una suma que significaba la diferencia entre pagar el alquiler y dormir en mi coche mientras construía este negocio, me miraron a los ojos y me dijeron que resolviera mis propios problemas. Eligieron comprar un coche nuevo en lugar de a su propio hijo. Así que, perdonen si la palabra, familia, me suena hueca ahora. Explíquenme, precisamente, por qué sus problemas financieros actuales son de repente mi responsabilidad. El ambiente se agrió instantáneamente. La actuación había terminado, el conflicto era ahora cara a cara. La sonrisa ensayada de Elena se derritió en furia genuina, la máscara se deslizó. Eso es injusto, Alejandro. Solo estábamos protegiendo nuestro futuro. Eras joven, podías recuperarte. Pensamos que apreciarías la lección de autosuficiencia. Prácticamente escupió, agarrando los reposabrazos del sofá. Héctor, que había estado en silencio, finalmente intervino, su voz ligeramente desesperada. Tu madre tiene razón, Ale. Además, no estamos pidiendo una limosna, en realidad no. Hemos ideado una propuesta. Ah, la propuesta. Esperé. Esto era lo que necesitaba escuchar. Dejé que un largo y agónico silencio se extendiera, obligándolos a sentir el peso de mi juicio. Necesitamos unos 250.000 euros, admitió finalmente Héctor, apresurando las palabras como si estuviera arrancándose una tirita. ¿Para el tejado? Liquidar algunas viejas deudas y simplemente devolver el fondo de pensiones a un nivel manejable. Pero estamos dispuestos a pagarte. Lentamente. ¿Podríamos firmar algo? No pude evitar la leve y fría sonrisa que asomó a mis labios. 250.000. Eso es un poco más que los 4.000 que decidieron invertir en su coche hace 10 años. ¿Y quieren firmar algo? Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal, mirando el cuidado jardín mediterráneo, ignorándolos por completo durante un minuto entero. Estaba dejando que la presión se acumulara, utilizando la riqueza a mi alrededor como un arma silenciosa y deliberada. Cuando me volví, tenía un plan. Un plan feo y manipulador, pero necesario para llegar al centro de su codicia calculada. Aquí está mi proposición, dije, mi voz endureciéndose. No gané este dinero para tirarlo en personas que me desecharon. Sin embargo, estoy dispuesto a darles los 250.000 euros que necesitan, pero no como un préstamo. Será una inversión. Elena parecía confundida, Héctor parecía esperanzado. Compraré su casa, expliqué. Compraré la casa al valor actual del mercado, que, y considerando el tejado con goteras y el vecindario, es probablemente un poco más de 400.000 euros. Les daré los 250.000 euros que necesitan ahora, y el resto, 150.000 euros, se pagará durante los próximos 4 años, supeditado a una cosa. Necesito un asistente personal aquí en Barcelona. Ustedes dos se mudarán aquí, al ala de invitados. Usted, Elena, gestionará mi personal doméstico y mi calendario. Usted, Héctor, se encargará de mis finanzas personales y hará mis recados. Ganarán los 150.000 euros restantes trabajando para mí, a tiempo completo, durante los próximos 4 años. Si renuncian o no cumplen con su desempeño, el contrato queda anulado y pierden la cantidad restante.
esencialmente, se convertirán en mis sirvientes bien pagados, completamente dependientes de mí para sus ingresos y vivienda. La expresión en sus caras no tenía precio. El shock puro y brutal de ser confrontados por sus propias acciones, ahora utilizadas en su contra, fue devastador. El hijo que rechazaron les estaba ofreciendo ahora la salvación, pero a costa de su libertad y orgullo. Elena comenzó a hiperventilar ligeramente, y Héctor parecía como si le hubieran dado una bofetada. La tensión era ahora algo físico, asfixiando la habitación. Esto ya no era solo sobre dinero, era sobre poder, control y una forma de justicia dura y fría entregada en el lapso de 2 semanas desde su llegada. Habían venido por un rescate, y yo les había ofrecido servidumbre por contrato. El silencio era ensordecedor. El silencio que siguió a mi proposición fue el silencio más satisfactorio que había experimentado en 10 años. Era el sonido de 2 personas que se daban cuenta del coste total y terrible de sus elecciones pasadas. Elena fue la primera en recuperar la compostura, aunque su rostro todavía estaba pálido. Le lanzó una mirada a Héctor, una mirada calculadora y desesperada, instándolo claramente a aceptar. El orgullo estaba librando una batalla perdida contra el tejado con goteras y el vacío fondo de pensiones. Alejandro, eso es duro, susurró finalmente Elena, su voz despojada de su encanto artificial anterior. Estaríamos trabajando para ti, en tu casa. Después de todos estos años. Después de todos estos años de nada, interrumpí, manteniendo mi tono perfectamente uniforme. Vinieron aquí esperando que simplemente les entregara 250.000 euros como un gesto de devoción filial que nunca se ganaron. Les estoy ofreciendo un contrato de negocios. Obtienen el capital inmediato que necesitan, venden un activo que tienen dificultades para mantener y ganan el resto a través de un trabajo honesto. Es un trato objetivamente justo, dadas las circunstancias. Serán bien remunerados, mejor que la mayoría de los asistentes. Pero sí, estarán trabajando para mí. Mi casa, mis reglas, mi horario. Héctor se levantó del sofá, caminó hacia el ventanal y se quedó mirando la piscina. No habló durante mucho tiempo. Lo observé, notando la derrota grabada en su postura. Este no era el padre orgulloso y despectivo que había visto la televisión en lugar de escuchar a su hijo hace 10 años. Este era un hombre roto, humillado por la mala planificación, y lo que es más importante, por sus propios fallos morales. ¿Qué implica exactamente hacer mis recados, Alejandro? Preguntó Héctor, con la voz baja y temblorosa. Ya estaba negociando los términos de su servidumbre. Todo, respondí, sintiendo una frialdad genuina dentro de mí. Si necesito una docena de tornillos especializados de una ferretería a 50 kilómetros a las 10 de la noche, irás. Si necesito un análisis de mercado detallado a las 6 de la mañana, lo harás. Elena manejará mi calendario social, gestionará al personal de limpieza y filtrará todas mis llamadas no relacionadas con negocios. Ambos estarán de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana, con un margen razonable para dormir, por supuesto. Pero están aquí para hacer que mi vida funcione sin problemas. Serán compensados, pero serán míos durante 4 años. Elena intervino, sus ojos brillando con una repentina y asustada determinación. ¿Y la casa? ¿Tomarías posesión inmediatamente? ¿Seríamos inquilinos, quiero decir, empleados, en la casa de nuestro propio hijo? Será mi casa, confirmé, y ustedes serán mis empleados viviendo en el ala de invitados. Esa transferencia de 250.000 euros está supeditada a la firma de la escritura a mi favor y del contrato de empleo. Ya he preparado el papeleo, solo necesito llamar a mi abogado, Esteban, para finalizar los detalles. No había preparado nada, pero necesitaba mostrarles que iba en serio y que actuaba rápido. Toda esta confrontación solo había durado 3 días desde que aparecieron en mi porche, y la intensidad ya estaba por las nubes. Héctor finalmente se dio la vuelta. Me miró directamente, y vi un destello del viejo y arrogante desprecio enterrado profundamente bajo la desesperación. Pero lo reprimió. No tenía ninguna ventaja. ¿Y si decimos que no? ¿Si decidimos que preferimos luchar que aceptar este arreglo? Este era el momento crucial, el giro argumental principal para ellos. Hice una pausa, dejando que el silencio se cerniera una vez más. Entonces se irán sin nada, declaré simplemente.
Y yo volveré a mi vida, sabiendo que les di una oportunidad para arreglar su situación, una oportunidad que eligieron rechazar. Nunca volverán a saber de mí, y ciertamente nunca recibirán un euro de mi parte. Ustedes tomaron su decisión hace 10 años, yo estoy tomando la mía ahora. Los hombros de Elena se hundieron. Miró a Héctor, y su decisión fue clara. Aceptamos, Alejandro dijo, derrotada. Héctor no discutió. Solo hizo un asentimiento cortante y rígido. Habían elegido la supervivencia financiera y la humillación por encima del orgullo. El hijo que abandonaron era ahora su jefe, su casero y su única tabla de salvación. Los documentos se firmarían mañana. El siguiente capítulo de nuestra tóxica relación familiar estaba a punto de comenzar, y se desarrollaría enteramente en mi territorio. Los documentos se firmaron al día siguiente. 2 semanas y un día después de que aparecieran en mi porche, Elena y Héctor me transfirieron la escritura de su vieja casa y firmaron el contrato de empleo. Los 250,000 euros llegaron a su cuenta de inmediato. Observé cómo se realizaba la transacción sin sentir absolutamente nada, ni alegría, ni venganza, solo una fría sensación de finalidad. Ahora estaban financieramente seguros, pero completamente encadenados a mí. La ironía no se perdió para ninguno de nosotros. Se mudaron al ala de invitados esa misma semana. Su presencia era una irritación constante y de bajo nivel, como un ruido de fondo que no puedes ignorar. Intentaron mantener una apariencia de autoridad paternal, pero cada vez que intentaban un casual, ¿qué tal tu día, Ale?, yo respondía inmediatamente con una orden de trabajo. Mi primera tarea verdaderamente humillante llegó el viernes. Tenía una cena importante con 2 inversores, Esteban y Carlota. Elena, como la gestora de la casa designada, había supervisado meticulosamente el catering y el montaje de la mesa. Todo estaba perfecto. Justo cuando estábamos a punto de comenzar el plato principal, miré a Héctor, que revoloteaba nervioso cerca de la entrada de la cocina. Héctor, dije, mi voz lo suficientemente audible para ser escuchada por encima de la cortés charla de la cena. Necesito esa tinta de impresora especializada para la oficina principal. El cartucho se está agotando y tengo un contrato enorme que imprimir esta noche. Es el modelo IO 400. Solo el FNAC de Hospitalet de Llobregat lo tiene en stock. Eso es aproximadamente 1 hora de viaje de ida. Coge mi Lexus. Asegúrate de traer el recibo. Lo necesito de vuelta en 40 minutos, como máximo. Eso te da 20 minutos para el viaje de ida y vuelta después del tiempo de conducción. B. El rostro de Héctor se puso blanco. Hospitalet a las 8 de la tarde un viernes era imposible en 40 minutos. Era una tarea de 3 horas, mínimo, con ese tráfico. Alejandro, eso no es posible, balbuceó Héctor, apelando a mí no como un empleado, sino como un hijo. Solo el tráfico. Lo interrumpí, sonriendo cálidamente a mis inversores antes de volver mi mirada hacia él, fría y dura. ¿Firmaste el contrato, Héctor? Dice, hacer recados según se requiera. Esto es requerido. Si no puedes gestionar esta simple tarea, entonces quizás no eres el adecuado para el puesto. Y si no cumples, ambos sabemos las consecuencias para los 150,000 euros restantes. Esteban y Carlota parecían incómodos, pero yo sabía que habían visto exhibiciones de poder mucho peores. Héctor bajó la mirada, derrotado. Agarró las llaves del puesto de aparcacoches y salió corriendo por la puerta. Elena, de pie junto a la cocina, parecía a punto de llorar, pero se contuvo. No podía permitirse una escena. Me sonrió profesionalmente y continuó sirviendo agua a mis invitados. Había degradado con éxito a mi padre frente a extraños y obligado a mi madre a servirles. El coste de su traición se estaba pagando, por completo, con su dignidad. Las siguientes 2 semanas fueron un borrón de exigencias cada vez más ridículas. Hice que Elena se quedara despierta hasta las 3 de la madrugada reorganizando mi cajón de calcetines, alfabéticamente y por tipo de tela. Hice que Héctor lavara mi coche en medio de una tormenta, solo porque se lo ordené. Estaban agotados, humillados y en silencio. Cumplían sus deberes impecablemente, impulsados por el miedo a perder el capital restante. El momento más emotivo llegó el sábado pasado.
Encontré a Elena llorando en voz baja en el baño de invitados. Cuando me vio, se secó rápidamente los ojos e intentó ponerse su cara de trabajo. «¿Eres feliz, Alejandro?», susurró, con la voz áspera. ¿Compensa esto lo que hicimos? ¿Vernos así? La miré, y por primera vez, me permití ser honesto, no solo manipulador. No me hace feliz, Elena. Porque la felicidad significaría que tenía padres que se preocupaban genuinamente por mí, no solo por mi cuenta bancaria. Lo que esto me da es paz. Paz sabiendo que las personas que me enseñaron la lección más dura de la vida, que los lazos familiares no significan nada sin respeto, ahora están siendo obligadas a vivir bajo mis reglas. Querían que resolviera mis propios problemas, lo hice. Ahora ustedes tienen que resolver los suyos trabajando para mí. Ella no discutió. Simplemente asintió, recogió su trapo de limpieza y volvió al trabajo. Había pasado un mes. Se habían adaptado a sus roles, mis indispensables y miserables sirvientes. Yo tenía mi venganza, mi justicia y mi casa de 400.000 euros. Pero mientras estaba sentado solo en mi enorme casa esa noche, mirando las luces de la ciudad, la paz que creía haber ganado se sentía hueca. Era un millonario con una organización perfecta, pero el amargo resentimiento no me había abandonado. Había demostrado con éxito que estaban motivados puramente por el dinero, pero al hacerlo, también había demostrado que el dinero tenía el poder de dictar cada relación en mi vida, incluida la más fundamental. Había ganado la batalla por el control, pero la guerra por mi alma, la parte que todavía anhelaba el amor incondicional, se perdió el día que eligieron el coche en lugar de a mí. Y ahora, me quedaba preguntándome, ¿era yo menos frío y calculador que ellos, solo porque mi crueldad venía con un contrato?